Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar un miércoles más aquí en el Toro por los Cuernos. Y este toro de hoy, bueno, pues entronca con los toros anteriores, de antes de Navidades, que estuvimos dedicándoles pues unos espacios a ferrolanos muy ilustres. Y ahora nos toca este miércoles un ferrolano muy desconocido. Tan desconocido que muy poca gente sabe de sus andanzas y muy pocos ahora incluso llegan a saber el gran vuelo Plus Ultra. O sea, fíjense ustedes, estamos hablando de Ramón Franco, y para hablar de Ramón Franco, pues nada menos que un estudioso de su vida y de su obra, que es Guillermo Escrigas, ¿verdad, Guillermo? Bueno, yo la verdad es que por razones profesionales hace años tuve que participar en un documental con motivo del 75 aniversario del Plus Ultra, creo, y entonces la verdad que la figura me enganchó, porque es un personaje totalmente desconocido, maltratado, y sobre todo maltratado en su ciudad, evidentemente. Porque aquí no lo conocemos. No, aparte no lo conocemos, lo vilipendiamos, porque como somos un pueblo cainita, no vaya a ser que el ferrolano más famoso de la primera mitad del siglo XX, por ponerte un ejemplo, antes de empezar a nada, sí, es el único español que sale en la portada del New York Times, en las primeras décadas del siglo XX, te quiero decir que no era una tontería, ¿me entiendes? Entonces bueno, pues aquí no solo se le ignora, sino que se le asocia con su hermano, que no tuvo nada que ver, por un lado, y por otro lado, lo poco que había se le ha ido quitando. Es decir, y ya lo veremos a lo largo del programa, cuando hablemos de las relaciones con Ferrol, las barrabasadas que se le han hecho por ignorancia, creo que más que por otra cosa. Mira, ¿quién es Ramón? La infancia de Ramón Franco. Ramón Franco ¿Cómo es Ferrol en ese momento? Ramón Franco nace en 1896, es el hijo pequeño del matrimonio Franco, Bamonde, vamos. Su madre siempre pretendió que fuera cura, nada más lejos de la realidad. Sí, porque lo decía siempre la madre, ¿no? Entonces, si el otro hermano se parece mucho a su madre, es decir, y es un hombre muy religioso, muy moderado y tal, este se parecía a su padre, que era un bala. Es decir, entonces, bueno, Ramón es el hermano díscolo, son 4 hermanos, 3 chicos y una chica, y él fue desde pequeño el hermano díscolo. La situación de la ciudad a finales del siglo XIX es terrorífica. Después de la guerra hispanoamericana, digo hispanoamericana porque la guerra fue entre España y Estados Unidos, claro. En Cuba, pues bueno, la flota no vuelve a Ferrol, que era donde tenía la base, solo creo que llega un barco de vuelta, no hay nada, en Ferrol se pasa muy mal, se pasa hambre, de hecho hay el ayuntamiento dice que se está muriendo la gente de hambre. Esa es digamos, la primera etapa de Ramón Franco, la guerra de Cuba, 1898. Ferrol tuvo mucha importancia en la guerra de Cuba por 2 razones. Una, porque la flota salía de Ferrol y 1/3 de los muertos en Cuba son ferrolanos. Es decir, curiosamente Ferrol es la única ciudad que no tiene un monumento a los muertos en Cuba, que son españoles que se murieron allí, al fin y al cabo, ¿no? Sí, defendiendo a España contra los americanos. Es decir, no tiene, bueno, pues siempre se trató de hacer un monumento, nunca se ha hecho nada, como todo lo que por desgracia pasa en nuestra ciudad. En 1898, por ejemplo, las pepitas, ahora que van a ser, pues, sí, pues en Ferrol se celebran. Por cierto, no como se celebran ahora, porque ese es otro de los... Cuando quiera lo demuestro porque te tengo los papeles, ¿no? Son tópicos, es decir, las pepitas era, por una parte es verdad que era una fiesta a la mujer y se cantaba un vals, danza o las dos cosas, pero después se cantaban canciones reivindicativas y de la situación de la ciudad en el año. Por ejemplo, la canción de las pepitas de 1898, que yo al que quiera le presto la partitura, porque toda la partitura de letra, se llama Los americanos no entrarán en Ferrol. Es decir, porque aquí teníamos la idea de que los americanos después de Cuba nos iban a invadir a nosotros. Sí, entonces, sí. Bueno, pues las pepitas, que es una fiesta preciosa, todo lo que se quiera, pero bueno, quizá ha tendido para el lado más cursi. Es decir, ¿por qué? Porque, bueno, por ejemplo, las rondallas se juntaban para el carnaval, evidentemente, y el carnaval era totalmente reivindicativo, es decir, no tenía nada de... O sea, que tenía más de... Aguantaban... Casi de chirigota de Cádiz. Sí, era entre la chirigota de Cádiz y la situación de la ciudad en el año, contaban los acontecimientos, y después pues llegaban hasta las pepitas, porque siempre el carnaval era antes que las pepitas, con lo cual tenían una etapa de duración, porque después durante el año pues oye, no había medios para que siguieran como instituciones. Podía haber una que era la Ronda de Iriños de Miñaterra, que no participaba en las pepitas concretamente, pero bueno, pero que te quiero decir que las cosas han ido evolucionando de una manera que era verdad que era una fiesta a las mujeres, a las pepitas, pero tenía también una parte de lo que pasaba en la ciudad durante todo el año. Sí.
¿Y cuándo arranca este tema de las pepitas? Bueno, la verdad es que no lo sabemos. Como todas las cosas populares empiezan poco a poco, porque, bueno, teorías hay mil. Realmente, ¿por qué se canta una habanera? Hombre, bueno, realmente porque venían de La Habana, porque la flota de Ferrol todos venían de Cuba, todos de una manera u otra habían estado destinados en Cuba, ¿no? Hay un artículo precioso de principios del siglo XX del mayor musicólogo gallego del siglo XIX y XX que se llama Pisicato, que por cierto era de Ferrol, que se llamaba Ramón de Arana, donde explica un poco, para su manera de ver, el origen de las pepitas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa que viene de América, no sé qué. Lo que pasa es que otras ciudades de España y otros pueblos han sabido coger la esencia. Es decir, y hacen festival de habaneras, hacen no sé qué. Bueno, aquí nos quedamos quizá con lo más superficial, ¿no? Que era el dar la vuelta a la ciudad cantándole a las mujeres y tal. Yo creo que se puede compaginar una cosa con la otra. Yo soy partidario de todo. Lo que no soy partidario es de que las cosas sean unidireccionales. Es decir, entonces, bueno, yo creo que eso, pues... Bueno, y en ese momento nace Ramón. Nace Ramón, un momento muy duro para Ferrol. Las relaciones familiares, padre y madre, fueron muy malas toda la vida. También él sufre todo eso. Después tiene otro problema, que cierran la escuela naval flotante que estaba en Ferrol. Efectivamente. Su hermano ya no pudo ser marino y él ya directamente se hace... Aviador. No, aviador no, porque no existía la aviación. Claro, él se hace del ejército de tierra, que era lo que había, es decir, del ejército, se llamaba en aquel momento. Entonces, bueno, entra en la Academia de Toledo, entre 400 y pico saca el puesto 30 y tantos, una cosa media, y es destinado, que eso tuvo mucha influencia en su vida, a África. Es decir, estuvo en Ceuta, Melilla, en Marruecos, en las posesiones que teníamos españolas. Eso le produjo un gran impacto, porque, bueno, tenía otra idea del mundo, evidentemente. África era una cosa muy, muy complicada. Primero se hace africanista, es decir, va a salir una foto que se ve con las chilabas y la gente, porque él allí vestía como africano. Después se hizo nudista, también vais a ver una foto con un taparrabos, es decir, entonces fue un hombre siempre muy avanzado, muy progresista, bueno, y como iremos viendo, muy de izquierdas. Es decir, pero era independiente, lo que era muy anticomunista. Todas sus entrevistas lo que dicen que es de izquierdas, pero no comunista, que los comunistas es lo peor que se puede ser. Es decir, es muy curioso. Bueno, ya iremos viendo, porque si vamos a seguir cronológicamente... Y entonces empieza su carrera militar. Entonces empieza su carrera militar en África, y en el año 20 decide hacerse aviador. El ejército tenía una escuela de pilotos, y saca el título y se vuelve a Marruecos, está una serie de años ya en aviones, en las bases de España, en el norte de África, y entonces es cuando empieza a peregrinar el Plus Ultra. La verdad es que el vuelo del Plus Ultra le surge porque dos portugueses ya habían hecho un vuelo que era Lisboa-Río de Janeiro. Basado en ese vuelo, pues a él le surgió la idea de completar, digamos, el vuelo, pues con Montevideo, Buenos Aires, y bueno... el vuelo se prepara, el avión, si lo veis, es increíble porque es un avión de tubos con... Bueno, no es un avión, es un hidroavión. ¿no? El avión es este. El avión es ese, pero bueno, aquí sale muy, muy compacto, ¿no? Pero eran tubos... A ver si me hacen un plano. Bueno, esto es un juguete que se hizo. Eran unos tubos con unas lonas y el motor. Y así llegaron pues desde Palos a Buenos Aires en 1926. ¿En esto? En eso. Bueno, si veis el original, esto es una maravilla. Si veo el original me estremezco, ¿no? Sí, la realidad es que ya veremos porque el original no existe. Ya iré contando las vicisitudes. El vuelo son 10.000 y pico kilómetros. Lo que pasa es que el vuelo se hace en plena dictadura del Primo de Rivera. Primo de Rivera era muy listo y el dictador lo que hizo fue darle un carácter publicitario al vuelo. Y se aprovechó muy bien del carácter publicitario. Entonces, el vuelo sale de Palos, como Colón. O sea, quiere ser un él quiere ser es la vuelta a América, en vez de las carabelas, nos hemos modernizado y vamos en avión. Ya. Y entonces lo que hace es el vuelo intentan hacer el viaje de Colón a través del Plus Ultra. Vais a ver que he traído ahí una imagen de, pues ligando el Plus Ultra a las carabelas, Colón a Franco, bueno, todo muy bien montado porque... para mejorar las relaciones, sobre todo con los países iberoamericanos, que era lo que nos interesaba realmente, porque era donde había muchos españoles en aquella época y por desgracia muchos emigrantes, ¿no? Entonces el vuelo pues sale de Palos. ¿Por qué sale a finales de enero o febrero? Por el tiempo, porque en el cono sur el tiempo es al revés, entonces había que coger el verano de allí, no el verano de aquí. Bien, sale de Palos van a Las Palmas, como fue Colón, van a la misma iglesia que fue Colón, a la casa de Colón. Bueno, hacen todo una escenificación de que el vuelo es... ¿Y quiénes van en el vuelo?
Bueno, el vuelo van 4 personas. Van Franco, un segundo comandante que fue íntimo amigo suyo toda la vida, Ruiz de Alda, un mecánico que se llamaba Rada y un teniente navío de marina. ¿Por qué va un teniente navío de marina? El teniente navío de marina va porque la marina le presta apoyo logístico. Es decir, el vuelo es un hidroavión, pero hay que cambiar piezas cada vez que se paran, hay que recargar queroseno, hay que recargar todo. Entonces eso lo hace un barco de la Armada, el Alcedo. Entonces como ayuda de la Armada va un representante de la Armada, que es el teniente de navío Durán. El teniente de navío Durán no hace todo el recorrido porque tienen unos problemas y no pueden, una vez salir del agua, digamos, subir el hidroavión, y entonces pues él se tira de cabeza, como lo estoy contando, al agua para que pueda salir el avión. Y entonces, no me digas. Sí, porque es que es una pena que el avión no se pueda ver, ¿me entiendes? Bueno, ya lo veréis ahora cuando pongamos imágenes del vuelo, ¿no? Entonces realmente... Pero realmente el que capitalizó el vuelo fue Ramón Franco. Ramón Franco era un tío muy inteligente, era un echado para adelante, era un bocazas también, que era lo que le perdía. Y entonces tuvo conflictos toda su vida con todo el mundo. Mira, ¿y cómo consigue financiación por parte de la de la dictadura de Primo de Rivera? A Primo de Rivera esta historia le interesa muchísimo. O sea, no le pone pegas. Es un avión militar. Claro. Es decir, al final no tiene ningún problema porque el vuelo costó 4 euros. O sea, es un vuelo de Estado. Sí, y además costó 4 duros, es decir, porque era un Dornier barato y no tenía mayor gasto. Es decir, el barco que iba acompañándolo, que podía ir como cualquier barco, que también sos un barco para que llegara a los países americanos y todas las comunidades españolas existieran, es decir, no tuvo ningún problema. Pero después Ramón Franco era un tío muy inteligente, inventó que estaba inventado, el merchandising. Ya hablaremos después, porque es increíble la cantidad de productos que se llaman Plus Ultra y Ramón Franco. ¿Me entiendes? El vuelo fue un rotundo éxito. Es decir, ¿Y el vuelo hace todas las etapas, las mismas etapas que Colón? No, bueno, no puede hacerlas porque realmente no puede hacer el viaje. Va a Río de Janeiro, el vuelo sale de Las Palmas para en Cabo Verde, una cosa técnica muy pequeñita, y después ya llega a Pernambuco, después va a Río de Janeiro. De Río de Janeiro ya le dicen que vaya a Buenos Aires, él no quiere, y ya tiene el primer enfrentamiento con Primo de Rivera y aterriza en Uruguay, en Montevideo, porque a él le interesaba. Sí. Entonces ya tiene un follón de padre y señor mío, pero él hace lo que le da la gana. Y como llega a Buenos Aires en olor de multitudes, más de 1 millón de personas lo recibieron. Es decir, bueno, es que es increíble verla. Es que eso es increíble. Porque hay una colección de películas sobre el vuelo, que es muy difícil, porque claro, tenían que tener una cámara en cada sitio que paraba, porque no podían ir en el vuelo, no es como ahora que van en la parte de atrás del avión. Claro. Es decir, entonces pero hay una serie de películas que nos explican el vuelo y ves el impacto mundial que tuvo. Toda la prensa mundial fue la portada de todos los periódicos del mundo, americanos, franceses, ingleses, portugueses. Fue increíble, y además siempre capitalizado en la figura de Ramón Franco, porque Ramón Franco era un tío que daba mucho juego, porque hablaba y era bocazas. Entonces siempre daba titulares, que es lo que le gusta al final a los medios de comunicación. Vamos, si no das titulares no es un aburrimiento. Entonces el vuelo fue un rotundo éxito. Lo que pasa es que llegan a Buenos Aires y empiezan los problemas. Entonces el dictador, que digamos, finamente está enfadado, por no decir cabreado, o una cosa más desagradable, con Ramón Franco, le hace la primera jugada. Él pretendía volver con el Plus Ultra a España. Es decir, y no le deja. Se lo regala al gobierno argentino, el Plus Ultra. Entonces Franco tiene que venir a cambio en un barco argentino a España. Y entonces ya a Sevilla llega, pierde la historia de llegar en avión, verlo todo, pierde todo el glamour ya a la vuelta, ¿no? Claro. Y ya desde ese momento Ramón Franco y el dictador están totalmente enfrentados, con diversas vicisitudes y diversos problemas, ¿no?, que hubo por el camino. Ramón Franco era inteligentísimo. Por ejemplo, al llegar a Buenos Aires, lo primero que hace es, se da una vuelta por Buenos Aires y tira caramelos desde el avión. Os he traído uno de los envases de los caramelos para que lo veáis, se llaman caramelos Plus Ultra Ramón Franco. Entonces, fue un hombre muy inteligente. Después, la llegada de Ramón Franco a América tuvo un gran impacto en las comunidades gallegas. Es decir, pero no os lo podéis ni imaginar. Es decir, bueno, desde Eduardo Blancamor, que le dedica un libro y tiene unos versos en gallego, los primeros que escribe, por cierto, que se llama Franco Noso, que eso da lugar a que la Federación de Sociedades Gallegas Mundiales saca un panfleto, un comunicado diciendo que Franco es no son gallegos, explicando que era gallego, que no sé qué. Con lo cual nosotros, que estábamos en la parte baja, digamos, de
de la concepción de la intelectualidad y de la concepción tecnológica, ascendimos. Bueno, voy a contar un par de anécdotas porque son graciosas. Sí. En Buenos Aires, la comunidad gallega, es decir, los pequeños comerciantes, que eran muchos gallegos y tal, llenaron todos los escaparates con huevos. ¿Y por qué llenaron los escaparates con huevos? Bueno, pues, de hecho, en Argentina hay unos huevos que se llaman Ramón Franco, los hay los restaurantes aún. Bueno, pues llenaron todos como no, porque en Caras y Caretas, que era una gran revista que había en América, alguna vez dirigida por un gallego y por un ferrolano también. Bueno, pues sale un chiste en la prensa, no sé exactamente en qué sitio, y se ve una señora mayor con una sartén friendo unos huevos. Y entonces el chiste era el siguiente: bueno, la sartén italiana, el aceite inglés, por decir algo, ¿no? El no sé qué francés, pero los huevos gallegos. Entonces eso, que es un chiste, no deja de ser un chascarrillo, lo usaron toda la comunidad gallega y plantó todo Buenos Aires de huevos. Y se hicieron los huevos Ramón Franco, se hizo de todo. Y después sacan un panfleto que reparten por todo Buenos Aires. Es decir, que se titula Franco nació en Ferrol. Bueno, creo que está aquí, si no lo tiene, si no se lo deja el chico. ¿Lo tenemos aquí? No, lo tiene el chico. Bueno, lo tenemos dentro. Lo tenemos dentro. Bueno, pues en el panfleto pone eso, nació en Ferrol, por tanto era gallego. Lo vamos a ver ahora en imágenes. Y después en aquella época había otra teoría, que también Colón era gallego, que ha seguido actualmente el tema de lo de Vigo, pues ¿no? Sí, parece que de Bayona, no sé qué. Bueno, el hecho es que mezclaron todo y bueno, Ramón Franco allí fue un ídolo. Va al centro gallego, bueno, fue increíble, de verdad. En Buenos Aires fue espectacular el recibimiento. Y después recibe a los ferrolanos. Y a los ferrolanos, por cierto, curiosamente lo reciben a Albornoz. No me digas. Sí, hay una foto que está Ramón Franco sentado en Albornoz con la comisión de ferrolanos que lo va a ver, al hotel donde estaba y tal, y no sé qué. Y bueno, y promete venir a Ferrol, y viene. Estamos en 1926. Estamos hablando del vuelo, ¿no? Sí. Viene a Ferrol, por cierto, se pone una placa en su casa natal, que he traído una foto de la placa antes de colocarse, hecha por un gran escultor ferrolano. ¿Qué es la que tenemos ahí puesta? Que es la que tenemos ahí puesta. Adelanto que no está dedicada a Francisco, la placa está dedicada a Ramón. Está dedicada a Ramón. Es decir, porque está hecha en 1926 con motivo. Se coloca la placa, se inaugura un monumento en el cantón, por cierto, monumento que ahora está en un nefasto estado, tanto patrimonio, tanto rollo, tanto se van a cuidar todo. Ahí tienen el monumento al Plus Ultra en el cantón, pero además es que le falta la mitad de las cosas. Que lo hace la República. No, lo hace en el año 21, lo hace la dictadura de Primo de Rivera, no estamos en la República, sí. Pero no tiene nada que ver, es un vuelo histórico de la aviación española, no tiene nada que ver con nada, ¿no? Está en un estado lamentable. Sí, le faltan las letras. Le faltan las letras, le falta el ángel que tiene. También he traído una foto para que veáis cómo estaba en su momento. Se inaugura, a una calle se le pone Ramón Franco, que se le ha quitado. Sí, se le ha quitado. Es curioso, pero como después hablaremos, Ramón Franco era de muy de izquierdas. Sí. No hay ninguna razón ni de la memoria histórica ni de la historia de nada para quitársela. Pero bueno, la ignorancia y la catetez nos lleva a quitar las cosas sin saber de quién estamos hablando, ¿no? Entonces ahora no existe ninguna calle. Por cierto, hay calles en medio mundo que se llaman Ramón Franco y monumentos en medio mundo. Menos en Ferrol, menos en su ciudad natal, que no hay nada. Solo queda la placa en la casa natal, que bueno, alguna vez la han llenado de rosa, creo que la han pintado de rosa. La han llenado de rosa, resulta que era dedicada a Ramón, que no a Francisco. No, a sus hermanos, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero aquí mezclamos todo y hacemos un totum revolutum. Sí, porque las relaciones entre los hermanos siempre fueron tensas, porque eran el punto y la I, pero Francisco siempre lo protegió y cuando tuvo que pagar multas por historias y líos en que se metió, siempre lo ayudó. Le echó un capote, pero seguimos en el Plus Ultra. Sí, seguimos en el Plus termina en el Plus Ultra. Termina en el Plus Ultra, vuelve en honor de multitudes, no os lo podéis ni imaginar. Tiene un recibimiento en Sevilla, de hecho se inaugura el puente Alfonso XIII en Sevilla, le dan todo tipo de méritos. Pero él, como era un personaje peculiar, él era un incómodo para todo el mundo. Sí. Porque él decía lo que pensaba y lo que se le ocurría, que a veces eran auténticas barrabasadas, ¿no? Entonces, bueno, desde el principio, porque no quedaba otro remedio, porque era el héroe nacional de España, te estoy hablando, tiene calles en Barcelona, tuvo de todo, ¿no? Entonces, pero estuvo metido en todos los complots, en todas las historias, porque él era republicano. Entonces, en el año 29, está preparando otro vuelo, quiere dar la vuelta al mundo, pero está preparándolo y se escapa. Sale un día con el avión y no vuelve, sin permiso ni nada, y desaparece. Y bueno, el avión se cae en medio del Atlántico y a los 4 o 5 días lo encuentra un barco inglés y lo trae. Bueno,
aunque aquello fue un fracaso y además fue una cosa totalmente ilegal porque no tenía permiso para salir, bueno, y el vuelo no estaba preparado, pero claro, como la historia es tan bonita, se le encuentra en medio del Atlántico con el avión en el agua, claro, el barco inglés que lo trae, no sé qué. Bueno, he recibido otra vez el honor de multitud, es decir, un fracaso lo aunque convierte... se había escapado, había intentado hacer el programa por su cuenta. Pero bueno, el dictador se la seguía teniendo jurada, ¿entiendes? Entonces vuelve, recibido también, y el fracaso, que fue un fracaso colosal, lo convierte en un éxito. El fracaso tiene una connotación también ferrolana, porque en aquel momento el aviador que estaba de moda era otro ferrolano, que era Iglesias Brahe. Ajá. Y claro, todo esto de Franco lo que hace es minimizar lo que estaba haciendo Iglesias Brahe. Los dos siempre tuvieron una relación tensa. Otro fantástico piloto. Sí, pero yo de él destacaría otra cosa, que el próximo programa, si lo hacemos, podíamos hablar, no ya como piloto, sino como intelectual, residencia de estudiantes, su amistad con García Lorca, bueno, una serie de temas que en Ferrol no se conocen tampoco. Por cierto, también el monumento que tenía en el parque se quitó y está por ahí tirado. Sí, también. Pero bueno, eso como a todos. Vamos, parece que es una maldición. Una maldición local, no vaya a ser que lo dejemos, tal, ¿entiendes? Sí. Y bueno, pues este señor era íntimo amigo de García Lorca, de hecho es uno de los inspiradores que Lorca escribió un libro en gallego, es decir, no, bueno, pues también se quitó y ahí está. Pero bueno, no estamos hablando de Iglesias Brahe. Otro día volvemos hablaremos a de esta Ramón. historia. Volvemos a Ramón. Lo cogen del centro del Atlántico. El Atlántico llega en honor de multitudes, pero bueno, está cabreado con la República, con la dictadura de Primo de Rivera, que ya lo atan de hecho. Y después participa en un motín. Pues, él siempre estaba conspirando, era un conspirador nato, ¿no? Que se llama el motín de Cuatro Vientos, que no está muy claro como la participación de cada uno. Y la historia, el que iba a coger un avión iba a bombardear el Palacio Real. Estamos en 1929, 30, no me acuerdo exactamente. ¿Ya estamos en la República? Finales de... No, aún no. Aún no. La República es en el 31, 29, 30. Bueno, se prepara el motín, él al final se echa para atrás y en vez de tirar bombas, tira unos panfletos que pone, queremos la República, no sé, bueno, o sea, él bombardea el Palacio Real con panfletos, con octavillas. ¿No? Sí, he traído una para que la veáis. Sí, entonces, bueno, pues, y claro, es dado de baja en el ejército inmediatamente y se tiene que exiliar en Lisboa y en París. Por cierto, escribió un libro muy interesante que se llama Madrid bajo las bombas, porque era un intelectual, a todo esto escribió 5 o 6 libros, entre política, el primero evidentemente es El vuelo del Plus Ultra, pero bueno, eso es un libro geográfico si quieres, ¿no? Los demás son libros muy interesantes de su pensamiento, que era totalmente caótico, pero muy interesante, es decir, que no era un tío, también la idea que se tiene era que era un viva la Virgen, no, pero era un viva la Virgen muy inteligente. Un minuto y antes de seguir, volviendo, rematando ya lo del Plus Ultra, ¿qué consecuencias tiene, por ejemplo, el Plus Ultra? Y tú me hablabas de la cuestión de la merchandising. Sí, el merchandising en el Plus Ultra fue fundamental, porque el Plus Ultra, yo tengo localizados más de 100 productos sobre el vuelo. O sea que la raíz del Plus Ultra es que aquí vamos a hacer negocio. Sí, él no hizo nada, porque al final no se llevó nada, pero se usó su nombre, su imagen y el vuelo en más de, yo creo que 200 o 300 productos hay en aquella época que se llaman Plus Ultra. No me digas. Sí, hay de todo. Mira, yo se te he traído aquí, mira. ¿Esto? No, esto es un paipai. Esto es un paipai argentino, que es la caricatura de Ramón Franco, la historia del vuelo, y después un tango, porque a Ramón Franco le dedicaron muchísimas partituras de música que están editadas todas, hay 20 y tantas. Es decir, no te creas que hay una. Y bueno, quizá la más famosa sea el tango de Gardel, que por cierto lo vamos a poner ahora un minuto o una cosa así, para que oigáis el tango que le cantó Carlos Gardel, que lo grabó en Barcelona un año más tarde. Es decir, eso en cuanto a la música. Y en Ferrol, una orquesta de Ferrol le hizo también un tango, no sé cómo se llamaba, tango no sé cuánto, que se llama Monchito, recordándole su infancia en Ferrol. Pero hay muchísimos. La música, los juguetes, no sé, te he traído cosas así los variadas, juguetes, ¿no? Las cajas estas... esto era sobre todo, esto es una caja de galletas. Cajas de galletas, cajas de aceite. Aceite. Todo que ponía Ramón Franco. Mira, esto es una caja de polvos de no sé qué. Hay 100.000 cosas. Ramón Franco, naipes, barajas, medallas, todo lo que te puedas imaginar. Pero las cosas más que no tienen conexión con nada, pues se llamaron Ramón Franco Plus Ultra. Es que no tenemos... Una caja de pimentón, sí, que tú me enseñaste, así de grande y maravillosa, porque bueno, se ocupa pero mucho, de pimentón de 5 kilos, de 5 por kilos, lo menos. Claro. Entonces, es que quizá no nos hagamos idea del impacto que tuvo.
Tuvo quizá mayor impacto el vuelo por Utah que el viaje del hombre a la luna. Que ahora ya, o sea, porque en aquella época un avión no era como ahora, es que era otra cosa. Claro, o sea, tú lo harías como el impacto que tuvo, ríete tú, del Apolo, ¿no? Sí, porque no fue un impacto español, porque se usó muy bien, fue un impacto mundial. Todas las comunidades iberoamericanas apoyaron el vuelo, porque se sintieron identificados, al fin y al cabo, ¿me entiendes? ¿Y en Estados Unidos? En Estados Unidos, en el New York Times. Lo que pasa es que los americanos, que son muy listos, al final dejó de tener historia porque Lindbergh ya estaba preparando el vuelo Nueva York-París. Y les interesaba más, pero no les quedó más remedio. De hecho, Lindbergh estuvo en España, cosa que tampoco se sabe. Y se pegó un tortazo en Galicia, que el avión se le cayó en un maizal, pero bueno. Entonces se traduce cuando Lindbergh hace el vuelo, digamos, la verdad es que Lindbergh lo hizo sin escalas, pero bueno, ya tenía unos medios tecnológicos que no los teníamos nosotros ni de broma, ¿no? Y entonces el libro de Lindbergh, que se llama Mi aeroplano y yo, cuando se edita en español, está prologado por Ramón Franco, es decir, y se conocieron y fueron amigos, y no sé qué. Después se editaron muchísimas cosas para niños, por ejemplo, cromos de chocolates, cromos, tanto en Ferrol como en Cataluña, en todo el mundo. O sea, la repercusión fue una cosa a nivel mundial. Sí, hay cientos de periódicos, porque era una cosa totalmente distinta. En ese momento tú podrías decir que era el ferrolano más... No, era el español. Era el español más conocido fuera de España. El español más conocido fuera de España. Pero además no lo digo yo, lo dicen todos los periódicos de la época, vamos, tampoco te quiero decir que yo pueda pensar ahora por patriotismo local que lo era, no, es que es la verdad. Es la verdad. También ahora es el mayor desconocido de esta ciudad, es decir. Vamos a publicidad y en un minuto estamos con ustedes. Fíjense ustedes, el español más conocido en aquella época. Y nosotros aquí sabemos poquito de él, pero a partir de hoy sabremos un poquito más.